actualidad política y económica. El día después de los incidentes, cuando se estaba debatiendo el tema del presupuesto 2019, quiero hacer una breve aclaración, discutible por cierto, pero es mi opinión, antes de la entrevista con dos prestigiosos invitados, Fausto Espotorno, economista, y Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio. Brevemente, más allá de la pena, de la cantidad de heridos y de los incidentes, que es tristísimo lo que pasó, tanto adentro como afuera, es un papelón internacional. En el momento en que más plata necesitamos, ya sea de inversiones o prestada, esta es la peor imagen que podríamos estar dando. Van tantos programas que venimos hablando de la necesidad de políticas de Estado, de acuerdo, y justamente esto es exactamente el polo opuesto y es lo que está ocurriendo. Estos son los hechos históricos que estamos viviendo. Una clase política y dirigente totalmente desvinculada de la realidad. Por supuesto que ¿quién va a venir a llover las inversiones cuando ven esto en la televisión? O sea, alguien puede llegar a enterrar 100 millones de dólares, 50 millones de dólares cuando ve cuáles son las perspectivas, qué va a pasar en las próximas elecciones, quién va a ganar. ¿Van a continuar con las políticas o van a patear el tablero como más de una vez ocurrió? Un país que siempre dimos mucho que hablar. El presupuesto no voy a entrar en los detalles porque se hizo durante la noche y la verdad que hoy es otro día, pero sí, básicamente, como les dije en varios programas, sube los impuestos luego de una fuerte devaluación y ese es el ajuste, no bajaron los gastos. La clase política no los bajó, siempre les cuento todos los ejemplos, pero todo el tiempo nos dan muestras, como por ejemplo, todos los aviones que fueron para el 17 de octubre a ver a Tucumán, a Mansur, a festejar el Día de la Lealtad. Sin palabras, están en un raviol, en un tupper, despluman a la clase media, que es la que está pagando los impuestos y la que más está sufriendo este ajuste, y esto deja un tendal de pobreza que va a continuar, porque justamente con las inversiones y el trabajo es como la gente puede salir de la pobreza. Además, las altas tasas de interés que perjudican a las pequeñas y medianas empresas y fomentan la especulación en vez de la producción. Ni que hablar de los impuestos, que el pato de la boda nuevamente es el campo, que justamente es el tractor de la economía y que puede llegar a sacar al país de esta situación, y se ve que ninguna de las promesas que se cumplieron en campaña se están cumpliendo. Y lo que se pregunta a todo inversor es, o hasta el de la clase media que tiene una moneda invertida acá, ¿esto es aquí ahora en este presupuesto? ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la política de reactivación en ese presupuesto? ¿A dónde está? ¿Van a sacar estos impuestos? ¿Va a haber margen para que esto cambie y poder dejar asomar la nariz a la gente y que algún negocio sea rentable? Porque en este contexto de impuestazo, de aumento del impuesto a los bienes a las ganancias, bienes personales, bueno, que no ajusten por inflación, una cantidad de ítems impresionantes donde, por ejemplo, con solamente la propiedad de un departamento de $50.000 hay que pagar impuestos. Una casita vale eso. Bueno, en definitiva, todo con tal de no bajarse del caballo y no ajustar desde otro lugar y pasar el peine fino en el Estado. Atornillados están. Creo que este es el peor de los escenarios, lo que nos demostraron en la televisión el día de ayer. Es hora que se pongan las pilas y que se den cuenta de que no están a la altura de las circunstancias y este no es el momento para esta violencia y oposición feroz y que se estén agarrando de los pelos. Estamos los ciudadanos esperando otra cosa porque hay que salir de pobres y establecer políticas de Estado a largo plazo que nos den no inseguridad jurídica como hasta ahora, sino un futuro mejor. Fuiste secretario de Industria y Comercio. Subsecretario de Industria y Comercio. Bueno, ya estuvimos hablando de las altas tasas. Contame, primero que nada, ¿qué te impresiona de lo que pasó ayer? ¿Cuál es el impacto en la gente de negocios? Yo diría que el impacto mayor no es lo que pasó afuera. El impacto mayor es el espectáculo de adentro del Parlamento. Es decir, parlamentarios peleándose, casi llegando a las manos, en una situación que tampoco es inédita, porque ya llegó a ocurrir la vez anterior un episodio parecido. A mí me preocupa porque yo acabo de volver de Europa hace menos de un mes lógicamente había ido con qué expectativa. Se estaba a punto de firmar el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, entonces mis clientes, muchos de mis proveedores, etcétera, lo que querían era, bueno, ¿de qué manera podemos optimizar esta nueva etapa? A los 2 días me cambió el escenario porque Europa arregló con Estados Unidos y por lo tanto no hay tanta urgencia de parte de los europeos de firmar con Mercosur. Porque toda la soja, por ejemplo, que los Estados Unidos le vendían a China, ahora se la compra a Unión Europea. ¿Qué me decían a mí? ¿Qué me preguntaban? ¿Qué cosas me señalaban? Básicamente, nadie me preguntaba si sigue Macri o si podría volver Cristina. El tema electoral es como que no le preocupa. 3 cosas me señalaban. La primera, que es lo que contaba Espotorno recién, con esta velocidad y este nivel de endeudamiento
¿van a ser capaces de generar mecanismos para el repago? Segundo, conociendo a los argentinos, ¿en algún momento van a poder establecer reglas de juego a largo plazo y cumplirlas? Ellos que alguna vez no les hemos cumplido. Y la tercera es la que más me duele, pero que va mucho con tu editorial. Están azorados, asombrados por el bajo nivel de la clase dirigente argentina. Es decir, ¿cómo puede ser, te preguntan, que un país que nos ofrece alimentos para 400 millones de personas tenga la situación que tiene, un tercio de su gente en la pobreza y casi la mitad de los chicos en edad escolar con problemas de hambre o de desnutrición? Y acá sí tenemos que claramente encajar este último punto, con el espectáculo de ayer. Simplemente es una muestra más de la mediocridad y del bajo nivel de la clase dirigente argentina. ¿Cuáles son las...? Sí, totalmente. ¿Cuáles son las...? Están bailando en el Titanic. ¿Cuáles son...? Y sí, o sea, ¿cuáles son las expectativas de los empresarios, de las pequeñas y medianas empresas, en este contexto donde, bueno, no se sabe qué va a pasar el año que viene, desesperados, tratando de firmar un presupuesto, tratando de ver con la plata que nos va a llegar, con la soga, el agua hasta acá? Absolutamente. Te doy una muestra muy simple. Hace horas, muy poquitos días, conocíamos que después de 20 meses, en el mes 21, salimos del rojo comercial, es decir, un chiquitaje, ¿no es cierto? 314 millones no es nada, vendiendo un poquito más de lo que compramos. El problema es que mucha gente se alegró por eso y lo dio simplemente como una buena noticia, ¿no es cierto? Como que estábamos en el buen camino. Estamos hablando de superávit comercial. Que salió festejando con bombos y platillos como si fuera una buena noticia. Como si fuera una gran noticia. Cuando en realidad la pregunta es... Claro, si hacemos una lectura más profunda y vemos las motivaciones, acá se dio como casi motivaciones equivalentes y no lo son, la devaluación, los problemas que hubo en el campo, y la recesión. No, muchachos, el principal problema es la recesión. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay una ecuación muy fácil. Por cada punto que crece el nivel de actividad, aumentan 3 puntos las importaciones. Pero ojo, la regla inversa también corre. Por cada punto de caída del nivel de actividad, caen 3 puntos las importaciones. Y esto lo que nos viene a marcar palmariamente es que aquel debate entre la famosa B corta, es decir, vamos a caer, pero vamos a rebotar rápido, y la L, vamos a caer y se va a prolongar en el tiempo, lo que decía Fausto recién, ha quedado saldado claramente, y esto de la balanza comercial lo muestra, en que vamos a tener posiblemente una de las mayores recesiones de nuestra historia, en nivel de caída de actividad, y por eso se compra lo que se compra, y en extensión en el tiempo. Él dijo todo el año que viene. Yo coincido. El gobierno fue cambiando esa estrategia, es decir, los 2 últimos meses, el último bimestre de este año ya vamos a sentir el rebote. Después se dijo no, el primer trimestre. Después se dijo no, el primer semestre. Nosotros decimos que todo el año que viene vamos a estar en esta situación de recesión. Y es muy fácil de darse cuenta, porque ¿qué es lo que más cayó? Cayó bienes de capital. Un 43% menos de importación de bienes de capital. Es decir, nadie va a invertir para una sociedad en la cual el mercado interno aparece como una mala palabra casi. Se está pensando que las reacciones pueden partir de 3 o 4 ítems. Uno, el turismo, otro, el tema energético, vaca muerta, y el tercero, el campo. Y con esto no alcanza. El 86% del PBI nacional son pequeñas y medianas empresas, que son además las que generan arriba del 70% del empleo formal en la Argentina. Y no estamos poniendo el acento en eso. Bueno, y el campo, con los nuevos impuestos, este año los abrocharon porque los agarraron en el medio de la cosecha y de la siembra. Así es. Pero el año que viene... seguramente van a tomar sus precauciones. Va a terminar esto, si esto sigue así, como terminó la última etapa de Cristina. Toman sus precauciones, dejan de sembrar, disminuye el área sembrada. Entonces, imagínate. O sea, la pérdida de confianza y lo que ocurrió, que fue una traición, de una manera o de otra va a tener una consecuencia. Entonces les quedan 2 temas. Vaca muerta, el tema energético y algunas energías no convencionales, y turismo. Con eso no sostenés un programa de ninguna manera de desarrollo o de crecimiento. Mientras además tengas tasas
que por más que en la formalidad sean del 70%, cuando alguien va a descontar un cheque es piso 120%, no hay economía real, no hay actividad productiva que pueda resistir esa tasa. Lo ha dicho el propio, lo ha tenido que reconocer el propio ministro de la Producción, Sica. Dijo, con estas tasas no puede haber producción. Pero está afectando a todos los sectores, A también todos los al sectores. campo. Sin duda. Y la presión impositiva, ya a las exportaciones, por los cuales pusieron, vos también, empresas, Sí, claro. los está afectando, se está licuando, porque los insumos son en dólares, sobre todo en el campo. O sea que el beneficio por el cual enchufaron impuestos a todas las exportaciones se va a diluir. Vos hablaste muy bien de que tenemos aquí determinados mercados que están dolarizados. El primer mercado dolarizado, obviamente el de los combustibles, donde allí el 90% es dolarizado. Pero después vayamos a lo que son los caballitos de batalla fuerte nuestro. Industria automotriz. Cada auto que Argentina fabrica tiene un 70-72%, dependiendo de los tiempos y del flex, de insumo importado. Vas a la industria alimenticia, el 45% son insumos importados. Vas a la industria farmacéutica, la que fabrica los negocios de los laboratorios nacionales, el 65% son insumos importados. Es decir, tenemos un gran peso del tema. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué si la devaluación fue del 100, en lo que va del año, sin embargo, hasta ahora el pass-through ha sido de un 30-35% a lo sumo? O sea, el traslado a precios cuando tenemos experiencias anteriores donde el traslado a precios fue del 80% y hasta del 102%. O sea, hubo épocas en las cuales de devaluaciones de 100, los precios, sin embargo, aumentaron 102-103%. Aquí estamos entre un 30 y un 35%. ¿Por qué? Por la recesión. Yo tengo clientes míos que dicen, no puedo sacar la mercadería de puerto por lo que tengo que pagar, pero además no puedo trasladar a precio este proceso devaluativo porque si traslado a precio no vendo. Ahora, da la impresión de que este es un círculo, en vez de virtuoso, vicioso, donde a mayor ajuste, pero mayor ajuste en el sentido de mayor presión tributaria, a los que generan empleo y que tienen que invertir, que es el único recurso que tomaron para financiar este déficit, con una suba de impuestos y devaluación, esto vuelve en menos empleo y menos inversión, sí, que es lo que la gente humilde que estaba ahí afuera del Congreso necesita. Sin discusión. A ver, cualquiera hubiera dicho a priori, y había muchos que se ilusionaron, que con el proceso de devaluación, lo que se llama competitividad cambiaria, nos iba a permitir levantar rápidamente nuestras exportaciones, porque ahora... No, esto es equivocarse, es pensar que la única variable de competitividad es el tipo de cambio, cuando en realidad, esto que vos estás diciendo, seguimos siendo los tontos del barrio. La producción argentina y fundamentalmente la producción que se exporta tiene a nivel continente la mayor presión impositiva. No hay ningún país en la región que tenga la presión impositiva que tenemos nosotros. Nosotros estamos perdiendo de poder entrar a China o a algunos otros mercados en los que estamos queriendo entrar a exportación, estamos perdiendo frente a Paraguay, frente a Uruguay, no frente a grandes productores. ¿Por qué? Por la presión impositiva. Pero además, seguimos con los mayores costos logísticos. Yo entiendo que hay que rápidamente atacar los sobrecostos logísticos que está habiendo. Sigue sin haber una política crediticia. Obviamente, ¿cómo va a haber política crediticia para la exportación con estas tasas? Y sigue tratándose el problema de las pymes y de las economías regionales como si fueran un universo uniforme. No, no es lo mismo la problemática que tenés vos en la provincia de Buenos Aires que la que tienen los limoneros en Tucumán o la cuenca lechera de Córdoba y Santa Fe. Para terminar, este gobierno se desdibuja al tomar las mismas medidas que tomó siempre el peronismo. En un momento de debilidad, quizás lo hubiera podido hacer antes, pero ahora no, prácticamente está haciendo las mismas medidas de subir impuestos y no bajar los gastos de la política como hicieron siempre los peronistas. ¿Cómo ves vos como sector empresario, qué está viendo de esto y qué perspectivas hay? Porque la realidad es que es más de lo mismo y se desdibuja, aparece un sector de la población que no va a votar ni a Cristina ni a Macri, por supuesto, que es un 30-40% del electorado, que hay un vacío de poder. Sí. ¿Qué ven los empresarios? ¿Qué miedo tienen? ¿Qué ven? Yo creo que desde el sector de empresas lo que se quiere claramente es tener reglas de juego que las sepamos todos y que se cumplan. No las cumplieron. Es imprescindible que haya
un acuerdo político, económico y social donde esté sentada la producción, el trabajo y todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. ¿Con qué motivo? No solo para el ajuste y el achicamiento que debe haberlo, sino plantearse un horizonte, como decía recién Espotorno, de crecimiento y de desarrollo. Solamente en la medida que podamos tener políticas de Estado a largo plazo que trasciendan un gobierno, que las quitemos de la competencia interpartidaria, va a ser la posibilidad de que no sigamos en este círculo que vos bien decías, no virtuoso. Exactamente lo opuesto a lo que vimos anoche. Absolutamente. Gracias, Miguel. Gracias a Te vuelvo a vos. invitar en otro programa. Gracias a todos ustedes también por haber estado ahí. Chau, traten de pasarla bien.